al chat. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de flotación, ¿no? Y el principio de Arquímedes. Y hoy vamos a ver la estabilidad de los cuerpos que se encuentran, ¿no? Totalmente sumergidos. Por ejemplo, o sea, un submarino, ¿no? Que es una nave, pues, que tiene un compartimiento, una cabina y también tiene el compartimiento de baterías, donde está, digamos, todo el equipo más pesado, ¿no? Entonces, tiene un centro de flotación, tiene un centro de gravedad y cuando está en una posición estable, ¿no? El centro de flotación se encuentra por encima del centro de gravedad. Entonces, el cuerpo o el submarino se encuentra en una posición de estabilidad neutral. Debido a algún efecto, ¿no? Tiende a girar, ¿no? Tiende a girar de regreso a su posición original después de haber sido desplazado. Entonces, si eso ocurre, ¿no? Sigue el centro de flotación por encima del centro de gravedad. Si no ocurre eso, entonces se encuentra en una orientación inestable, ¿no? Entonces el centro de gravedad queda por encima del centro de flotación. El centro de flotación, ¿no? Se encuentra en el centroide del volumen. El centro de flotación en el centroide del volumen, en este caso del volumen de la sección transversal de este corte del submarino, ¿no? Entonces, es a través de este punto, ¿no? Que actúa entonces la fuerza ascensional o la fuerza boyante. Entonces, el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad es el punto donde actúa la fuerza, el peso, ¿no? Vertical hacia abajo a través del centro de gravedad. Entonces, cuando los cuerpos o cuando un cuerpo es estable y regresa a su posición original después de haber girado un poco alrededor de su eje horizontal, el cuerpo se considera estable, ¿no? Entonces, la estabilidad de los cuerpos completamente sumergidos, la condición es que el centro de gravedad, ¿no? Del cuerpo debe estar por debajo del centro de flotación. Esa es la condición para que
el cuerpo no vuelva a su condición original. Entonces, si se dice que el cuerpo se encuentra estable. Ahora vamos a ver a los cuerpos que se encuentran parcialmente sumergidos. O sea, como una embarcación. Una embarcación tiene pues entonces una parte que está saliendo del agua, ¿no? Y otra debajo del agua. Entonces acá aparece un concepto nuevo que es el metacentro, ¿no? El metacentro es el punto de intersección del eje vertical del cuerpo cuando se encuentra en equilibrio, ¿no? Cuando se encuentra en equilibrio. Y la recta, ¿no?, que pasa por la nueva posición del centro de flotación, ¿no? Entonces, debido, digamos, a algún efecto de oleaje, etcétera, la embarcación se desestabiliza. Por lo tanto, el centro, el metacentro, ¿no?, tiene que estar por encima del centro de gravedad. Entonces, lo que nos toca calcular a nosotros es el metacentro, para ver si es igual o mayor que el centro de gravedad. Entonces, acá en este corte transversal, no sé si pueden ver el cursor. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, tenemos acá el centro de flotación, el centro de gravedad y el metacentro, ¿no? Y la condición para que un cuerpo que se encuentra parcialmente sumergido es que un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro, ¿no? Entonces, esa es la condición de estabilidad para un cuerpo que se encuentra parcialmente sumergido. Entonces, como estamos viendo acá, ¿no?, existe desde el centro de flotación hasta el centro, al metacentro, una distancia, ¿no?, que la denominamos MB, esta distancia al metacentro. Entonces, esta distancia tiene que ser mayor a la altura del centro de flotación desde la base de la embarcación. O sea, la referencia ha de ser la base de la embarcación en este corte transversal, ¿no? Entonces, acá tenemos una altura al centro de flotación. Y tenemos también una altura al centro de gravedad. Y tenemos la altura al metacentro, ¿no? Entonces, encontramos la altura del metacentro, comparamos con la altura al centro de gravedad. Y si es mayor, entonces ubica al centro de gravedad por encima al metacentro por encima del centro de gravedad, ¿no? Entonces, es así cuando un cuerpo se encuentra estable, ¿no? Un cuerpo como una embarcación que está parcialmente sumergida, ¿no? Entonces, debemos determinar este punto que se llama el metacentro, ¿no? El metacentro. Ok, entonces esa es la condición, ¿no?, para un cuerpo que se encuentra totalmente sumergido, como es el caso de un submarino. El centro de flotación debe estar por encima del centro de gravedad. En este caso aparece un nuevo concepto que es el metacentro, ¿no? Y el metacentro tiene que ser mayor esta altura al centro de gravedad, a la altura al centro de gravedad, medido desde la base hacia arriba, ¿no? Entonces,
vamos a ver el procedimiento para la evaluación de la estabilidad de los cuerpos flotantes. Primero, determinar la posición del cuerpo. Localizar el centro de flotación y calcular la altura al centro de flotación. Normalmente, el fondo del objeto se toma como eje de referencia. Entonces, como eje de referencia vamos a tomar la base de la embarcación, ¿no? Y debemos ubicar el centro de flotación. Luego, ¿no?, localizar el centro de gravedad y calcular la altura al centro de gravedad, medida también desde el mismo eje de referencia. 4, determinar la forma del área de la superficie, ¿no?, al nivel de la superficie y calcular el menor momento de inercia para esa geometría. Entonces, debemos hacer nuestro diagrama de fuerzas, el diagrama de la embarcación. Entonces, el mínimo momento de inercia al nivel de la superficie del agua. Entonces, si hacemos un corte acá, ¿qué vamos a tener? Un rectángulo, ¿no es cierto? Vamos a tener un ancho y un largo. Entonces, hay que determinar, ¿no?, el mínimo momento de inercia. ¿Para qué determinamos el mínimo momento de inercia? Para encontrar la distancia al metacentro. Entonces, esta distancia MB ha de ser la distancia desde el centro de flotación, ¿no? Entonces, encontramos esto y vamos a ubicar este punto que es el metacentro. Entonces, el mínimo momento de inercia, ¿no?, ha de servir para colocar al metacentro por encima del centro de gravedad. Entonces, mínimo momento de inercia, ustedes ya saben cómo determinar para una sección rectangular, en este caso. Entonces, seguidamente debemos calcular la altura al metacentro como la suma de esta altura al metacentro más la altura al centro de flotación. Entonces, y luego comparar si la altura del metacentro es mayor a la altura del centro de gravedad, el cuerpo ha de ser estable, ¿no? Entonces, y si ha de ser menor, aquí hay un error, ¿no? Si es menor, entonces el cuerpo es inestable. Entonces comparamos si la altura, ¿no?, la altura desde el eje de referencia al centro de gravedad, ¿no?, si es, entonces, si es menor, como estamos viendo, a esta altura, la altura al centro, al metacentro, entonces el cuerpo ha de estar estable, ¿no? Ha de estar estable. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no?, de esta embarcación que navega pues en agua dulce, en un lago, ¿no? Entonces fíjense, o sea, este es el nivel del agua, pelo del agua, y la embarcación se hunde una determinada profundidad. Entonces, a esa altura se la conoce como altura de calado, ¿no? La altura de calado.
En el pelo del agua solamente vemos la estructura, ¿no?, de la embarcación, y debajo todavía se tiene la misma embarcación, ¿no es cierto? Y esa tiene una altura que se llama la altura de calado. Bien, entonces lleva un peso de 150 kilonewtons. Y aquí tenemos pues el diagrama, tenemos la sección, la embarcación tiene una longitud de 6 metros por 2.4 de ancho, ¿no? Entonces, si hacemos un corte en la superficie del pelo del agua, vamos a tener esta rectangular, ¿no? Bien, entonces como dato nos dan la altura al centro de gravedad, 0.80. Entonces, no sabemos cuánto se ha hundido la embarcación. Esta es la altura de calado X. Conocemos el ancho, conocemos el largo, pero para determinar el volumen necesitamos saber la altura de calado. Y el volumen ha de ser el volumen desplazado, ¿no? O sea, el volumen que esta embarcación desplaza, ¿no? Desplaza agua. Ok. La altura total de la embarcación es de 1.4 metros. 1.4 metros. Entonces la embarcación está navegando en un río en agua dulce. Peso específico tenemos que tomar entonces el agua dulce. Bien, entonces hacemos el diagrama de fuerzas, la fuerza de empuje ascensional hacia arriba, y con signo negativo vamos a tener al peso. Okay. Bueno, como decía el procedimiento, debemos determinar primeramente el centro de flotación. Y el centro de flotación se encuentra, ¿no?, a la mitad de la altura de calado, ¿no? A la mitad de la altura de calado. Pero no sabemos cuál es esta altura de calado, en este caso X, con la letra X. El volumen entonces desplazado ha de ser X por la longitud y por el ancho, ¿no? Sabemos del principio de Arquímedes que la fuerza de empuje ha de ser igual al peso específico del agua dulce por el volumen desplazado. Bien, entonces tenemos que reemplazamos el volumen desplazado, ¿no? Y sabemos que el peso es igual del principio de Arquímedes también. Sabemos que el peso, igualamos el peso con la fuerza ascensional. Entonces acá en vez de fuerza ascensional vamos a tener el peso, de donde despejamos X para determinar la altura de calado. Entonces despejamos X, la altura de calado ha de ser igual al peso, ¿no?, que son 150 kilonewtons, la base 6 metros, digo, el largo de la embarcación 6 metros, el ancho de 2.4 metros. Y el peso específico del agua dulce ha de ser de 9.8 kilonewtons sobre metro cúbico.
Y de ahí entonces tenemos que esta altura de calado X es 1.06. 1.06. Entonces, encontramos la altura al centro de flotación que ha de ser 0.53. ¿no? 0.53. Entonces, como dato teníamos que el centro de gravedad es de 0.8 y nos ha salido que el centro de flotación es de 0.56. ¿Ya? Entonces, siempre desde el eje de referencia, que debe ser la base de la embarcación, 0.6. Tenemos entonces esta altura, la altura del centro de flotación. ¿no? Tenemos la altura del centro de flotación. Entonces, tenemos esta altura. Desde el eje de referencia, tenemos la altura del centro de flotación. Entonces, ahora debemos encontrar el metacentro. Para eso calculamos esta distancia MB, la altura al metacentro. Y esa entonces se encuentra como el mínimo momento de inercia del rectángulo entre el volumen desplazado. Entonces, tenemos la sección rectangular justo al nivel, al ras del pelo del agua. 6 metros por 2.4. El mínimo momento de inercia ha de ser 6 por 2.4 al cubo dividido entre 2. Entonces 6.91. Luego reemplazamos 6.91. Hemos encontrado también el volumen desplazado. 0.45. 0.45. Entonces, hemos encontrado esta distancia al metacentro, ¿no? Hemos encontrado este punto. Nos ubica. Ahora tenemos que comparar con la altura al centro de gravedad. Tenemos como dato 0.8. Entonces, tenemos la distancia al metacentro 0.45. 0.45 más la distancia al centro de flotación, que es 0.53. Y nos da 0.98. Comparamos entonces la altura del metacentro, dice que es mayor a la altura del centro de gravedad. Entonces, ha de ser el cuerpo estable, ¿no? Ha de ser estable. Entonces, de esa forma determinamos, ¿no?, la estabilidad de un cuerpo que se encuentra sumergido. Entonces, podemos navegar con un peso de 150 kilonewtons sin problemas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, lo que hay que recordar es que la condición de estabilidad de un cuerpo que se encuentra totalmente sumergido es que el centro de gravedad, ¿no?,
El centro de gravedad está por debajo del centro de flotación. En el caso de un cuerpo parcialmente sumergido, la condición es que el metacentro debe ser mayor a la altura del centro de gravedad, ¿no? Esa es la condición entonces de estabilidad de un cuerpo que está parcialmente sumergido. Bien, entonces con eso habríamos concluido lo que es hidrostática, ¿no? Hidrostática, y el principio de Arquímedes nos permite entonces determinar, ¿no? Una fuerza, nos permite determinar el peso específico de un cuerpo, nos permite calcular el volumen del cuerpo, la fuerza externa. Entonces, muchos problemas en la ingeniería hidráulica son resueltos con el principio de Arquímedes. ¿Y qué dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo que se encuentra totalmente sumergido o parcialmente sumergido, ¿no?, experimenta una fuerza de empuje igual al peso, ¿no?, igual al peso por el volumen desplazado. Entonces, Arquímedes ha hecho un aporte importante a la ingeniería hidráulica. Mauricio Terán Maita. Buenas noches, Inge. Okay. Melanie Rebollo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Roxana Choque Pinto. Buenas noches, Inge, presente. Santiago Erostegui. Presente, Inge, buenas noches. Sariel Alejandra Alexandra. Presente, ingeniero. Jimena Nava. Presente, ingeniero. Bien, entonces a ver, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Hay algunas cosas como el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, que tienen que saber de memoria prácticamente, ¿no? Entonces, algunas cosas sí debemos aprendernos de memoria, ¿no? Rodrigo León. Presente, ingeniero, buenas noches. Rodrigo Fernández. Pues presente, ingeniero. Ok. Ramiro Leonardo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice, a ver, el principio de Pascal? Digo, el principio de Arquímedes. A ver, entonces,
cuéntenos sobre Arquímedes, cómo él determina este principio. Bueno, a lo que sé, mientras estaba bañando descubrió y, si mal no recuerdo, indicó que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza de empuje equivalente al peso del fluido desalojado, si no estoy mal. A ver, repita, no la he escuchado. ¿Se escucha bajo, Inge? Yo lo escucho bien, claro. Porque yo hablo fuerte y claro. Por eso he aumentado mi volumen para escucharle. Bueno, lo que sé, lo descubrió mientras estaba en la tina y lo que indicó fue que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza de empuje que equivale al peso de fluido desalojado. A ver, Roxana Choque Pinto. Buenas noches, Inge. Arquímedes lo ha descubierto mediante su baño. Él afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido ¿Pero experimenta qué tenía que determinar? el peso ¿De qué? del fluido, No. Peso de el la corona. peso de la corona, exacto. Ya, ok. ¿El peso o el volumen? Porque podía haber pesado, ¿no es cierto? Facilito, a ver, ¿cuánto pesa esta corona? Entonces podía pesar. El volumen, Inge, porque lo que yo sé es que tenía que descubrir si la corona realmente era oro puro o Sí, tenía plata. ya, o cualquier otro metal, ¿no es cierto? Lo que quería saber el rey era, pues, si realmente la corona tenía el volumen de oro que le había entregado a los Orfebre, ¿no ven? Sí, Entonces, lo que tenía que determinar era justamente, o sea, el volumen de oro que le había entregado, ¿no es cierto?, el rey. Entonces, tenía que determinar el volumen y también si era oro, ¿no? O sea, el peso específico del oro. Entonces, ¿qué dice Sariel Alexandra? ¿Es así? A ver, cuéntenos, relátenos la historia de Sí, Arquímedes. sí, Inge, estaba investigando eso de lo que estaba comentando ahorita mi compañera, Ya, de lo del volumen de la corona. Y, o sea, básicamente era de que la historia era de que el rey le dio un lingote de oro para que se le fuera fabricada una corona y tenía que averiguar esa parte. Pero por ahí estoy viendo. O sea, comprobar el peso exacto del lingote. ya, del oro, ¿no? Sí. A ver, vamos a. Tienen que ser curiosos ahí en YouTube. Hay varios videitos de estos. A ver.
Vamos a poner principio. Aló. Ujú. Sí. Ya, ¿qué dice? Ok, ya, voy a revisar. Ya, pásele al ingeniero de mercado. Adelántate. Ok. Mi orfebre me ha hecho esta corona. Es de oro sólido, o eso dice él. Sospecho que me ha timado un poco. A ver, veamos este. ¿No podría videíto. haber mezclado el oro con otro metal menos noble y menos costoso? Ahora dinos tú, ¿podemos comprobarlo sin destruir la corona? Te escuchamos, Arquímedes. Es imposible, Majestad. Habría que romper la corona. Y sería una lástima. Es un objeto tan bello. No te he preguntado tu opinión, Nabotos. Pregunto si no estarás confabulado con el orfebre. Bueno, Arquímedes, ¿vas a demostrarme lo que sabes? Lo intentaré, Majestad. Necesito algo de tiempo. ¿Te basta con un día o necesitas 2? Un par de días serán suficientes. Estás en un lío, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Necesito calcular el volumen de la corona. Luego, pesándola, podré calcular si su peso corresponde al peso del oro, que es un metal muy pesado. ¿Calcular su volumen? Bromeas. Su forma es demasiado elaborada. Es imposible. Pensaremos en ello, padre. Vamos a los baños. Nos ayudará a relajarnos. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué ocurre? ¿Se ha ido? ¿El baño estaba demasiado caliente? No lo sé. Ha gritado, ¡Eureka! ¡Lo encontré! Pero, ¿qué ha encontrado? Aquí no hay nada que encontrar. Estoy seguro de haber limpiado bien la bañera. ¡Eureka! ¡Ten cuidado! ¿Quién es ese? ¿Qué hace corriendo desnudo por la calle? Es Arquímedes, el hijo de Fidias. Está loco. Y bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. ¡Cuidado! Mis sandalias, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh? Majestad. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, Majestad. ¡Arquímedes se equivoca! La corona está hecha de 60 piezas de oro puro. ¡Lo hemos pesado! Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente. Lo que demuestra que la corona contiene otro... Veamos. Sí.
Lo explicaré mejor. Pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, juro, soy un hombre honrado. Nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Traedme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! Ujú. ¿Qué tal? Interesante, ingeniero. Asegúrate Bueno. de llamar la atención. A ver. Ve a Wix e-commerce y crea una... Bien, entonces ahí tienen harto material también para ver en YouTube, ¿no es cierto? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Por qué estudiamos flotación en hidrostática? A ver, Santiago. Ramiro. Ramiro Leonardo. Ingeniero. Sí. Hice una pregunta. ¿Podrías repetir, Inge? Un rato me llamó mi mamá. Tienen que estar pegados a la clase, muchachos, ¿ya? Entonces, la pregunta era ¿por qué estudiamos flotación en hidrostática? Nelcy Higuera. Sí, sí. ¿Está durmiendo ya? No, y A ver, entonces, ¿por qué estudiamos en hidrostática flotación? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Buenas, ingeniero. Sería para, como usted indicó, nos explicó alguna vez, para los barcos submarinos, pero también sería para los puentes o para descubrir si el material es puro, como lo dijo el rey, que quería saber si el material, el volumen estaba de la corona era el correcto y podríamos descubrirlo también haciendo un ensayo. Sí, pero ¿por qué estudiamos, no es cierto, en flotación en hidrostática? ¿Qué estudia la hidrostática?
Inge, Sí. en hidrostática nos serían las fuerzas que ejercen el fluido sobre una superficie, y ahora en el caso de flotación está ejerciendo la fuerza de empuje sobre un objeto, que prácticamente casi sería como la fuerza que ejerce en una superficie, solo que esta vez es un objeto. Y por eso creo que estudiamos en hidrostática, porque hemos estudiado las fuerzas que ejerce el fluido sobre la superficie y también en el objeto, ¿no? Ya, a ver, poquito repasando, ¿no es cierto? Hemos dicho que la mecánica de los fluidos es una disciplina que estudia el comportamiento de los fluidos. El comportamiento de los fluidos, ¿no? De líquidos y gases en reposo, y a eso se conoce como estática o en movimiento, ¿no? Que es la dinámica. Entonces, estudiamos a los fluidos en reposo y en movimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora estamos estudiando es a los fluidos en reposo, ¿no? En reposo. Eso es la hidrostática, ¿no? Estas son las propiedades de los fluidos. Entonces está en el capítulo 2. Capítulo 2. Estática de los fluidos o hidrostática también, ¿no? Entonces hemos visto presiones, hemos visto fuerzas, las propiedades de la presión hidrostática, ¿no? El teorema de Pascal, el principio de Pascal o la paradoja hidrostática. Entonces hemos estudiado a los fluidos, las fuerzas sobre las superficies sumergidas, sobre las superficies planas, etc., ¿no? Entonces, la hidrostática estudia a los fluidos en reposo. O sea, asumimos que el fluido se encuentra estático, no está en movimiento, ¿no? Entonces, en las obras hidráulicas, por ejemplo, necesitamos determinar, ¿no es cierto? Necesitamos determinar las fuerzas de empuje del agua sobre diferentes estructuras, compuertas, etc., ¿no? Entonces, además de ello, ¿no? Además de ello, hemos visto que en la navegación también se aplica el principio de Arquímedes, como es el caso de la flotación. A pesar de que existe movimiento, ¿no? Existe flujo, pero en temas de flotación, o sea, se asume que por los volúmenes grandes de agua, ¿no? Se considera que la embarcación está en un fluido estático, ¿no? Entonces, las esclusas, entonces hay presiones que permiten trabajar también a las esclusas. En las obras hidráulicas, entonces, tenemos presas, tenemos compuertas, esclusas, como les decía, ¿no? Entonces, las esclusas son ascensores hidráulicos que nos permiten pasar de un nivel más alto de agua a un nivel más bajo o viceversa, ¿no? Entonces, también una embarcación puede subir.
Entonces entra al ascensor hidráulico, el compartimiento se va llenando y se nivela con el nivel del agua aguas arriba y puede continuar su navegación, ¿no? En sentido contrario del flujo. Entonces, hasta ahora estamos viendo al fluido como si no estuviera en movimiento, ¿no? Las presiones, etcétera. Entonces, vamos a recordar, ¿no es cierto?, el videíto que les he mostrado que hablaba de la hidráulica. Bien, entonces creo que tenemos más clara ahora la idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que estudia la hidrostática y la hidrodinámica. Entonces, hasta ahora, ¿no?, hemos visto hidrostática. Ahora vamos a ver, ¿no?, vamos a pasar a estudiar, ¿no?, las ecuaciones principales que nos van a poder permitir, ¿no?, comprender mejor el comportamiento de un fluido cuando éste se encuentra en movimiento, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar acá y continuamos la próxima clase. Si no hay más preguntas o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Está todo claro, ingeniero. Ok, muy bien. Muchas gracias por responder. Yo tomo en cuenta mucho la participación, ¿no? Entonces, lamentablemente, a través de este método virtual, pues uno no sabe si están presentes o están atentos. Bien, muchachos, entonces, hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.